no todo es el gobierno, no los ciudadanos, hay mucha gente que desperdicia el agua. Nos dedicamos a pescar, pero vamos a una parte que se llama Iramuco, Guanajuato. Pues para mí es la sangre del país. El agua, la sangre de un país. Bienvenido a este programa especial El agua, la sangre de un país, segunda parte, donde platicaremos con uno de los especialistas en el tema del agua. Me refiero a José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua y actual presidente del organismo Ciudad Posible. Platicaremos con él sobre la problemática que está ocurriendo en este momento en el Valle de México y las posibles consecuencias que podríamos tener aquí en el estado de Guanajuato. Acompáñeme a esta entrevista que realizamos. Bueno, para nosotros aquí en Noticieros Expresa TV y en general para Expresa TV es un gusto el que nos acompañe aquí en el estudio una persona, un especialista en temas del agua. Y no es cualquier persona, me refiero a José Luis Luege Tamargo, quien fue en su momento director de la Conagua y actualmente es presidente de la Asociación Ciudad Posible. Y en este tenor de la problemática que estamos atravesando no solamente en Guanajuato, sino a nivel nacional con el tema del agua, es importante escuchar una voz, la voz de un experto, y por eso le damos la bienvenida. Gracias, José Luis, qué bueno que nos acompañas aquí en Expresa TV. Gracias, Víctor, a ti y a todo tu equipo, muchas gracias. Pues como lo digo, eres un especialista en el agua, muchos años trabajando en la Conagua, sí. Ahora pues en esta asociación que busca justamente hacer conciencia del cuidado del agua, del manejo del agua. ¿Cómo estamos actualmente? Mucho se habla de la hora cero. En algún punto tú llegaste a platicar de esa hora cero. Hay un foco encendido de alerta en la Ciudad de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Cuánto falta? Decían que para junio, julio, ya estamos prácticamente a mayo. ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, en primer lugar es una situación muy grave. Realmente la sequía extrema y excepcional del año pasado, que es una condición de desastre que debió de haberse declarado en su momento, nos revela varias cosas, ¿no? Por un lado, que el efecto del cambio climático es real. Vamos a eventos extremos desde el punto de vista hidrometeorológico, sequías excepcionales, extremas, huracanes de enorme intensidad como lo vivimos con Otis, que destruyó Acapulco. Realmente cuando hablamos de la hora cero hay que hablar de lo que es el estrés hídrico. Cuando en una región tú tienes mucha más demanda que la disponibilidad del agua, entras en lo que se llama el estrés. Pero claro, el estrés es como una liga que tú vas estirando y tiene un límite. Y la hora cero se refiere mucho, o en gran parte, al agua subterránea, que aunque es abundante, hay ciudades, como es el caso de Celaya, que depende 100% de su acuífero. Correcto. La Ciudad de México depende 70% de su acuífero, pero es una ciudad metropolitana que es la sexta en el planeta, con 22 millones de habitantes. Entonces, el acuífero es como una cisterna en donde está el agua asociada al suelo permeable, pero tiene un fondo y tiene paredes delimitadas geológicamente, ¿no? Entonces, claro, si el nivel del acuífero está aquí y los sistemas de recarga no están operando, pues vas a terminar con la cisterna, ¿no? Esa es la hora cero que a mí me preocupa. Esa es la hora cero que están, pues no solamente en la Ciudad de México, sino también lo mencionábamos, pues aquí en la zona Laja Bajío, lo platicamos antes de entrar al aire, pues aquí lo acaba de mencionar usted, Celaya depende 100% del acuífero, y pues no sabemos a ciencia cierta cuánta agua hay en estos acuíferos, no hay una tecnología que nos diga, pues te quedan 5 años, te quedan 6 años, es como una ruleta rusa, y perdón por la expresión. Víctor, lo que hay que hacer de ahora en adelante es la vigilancia, el cuidado, la atención del acuífero, ¿no? Por ejemplo, hoy, tanto en el centro como en el norte del país, la mayoría de las presas están muy abajo de su nivel medio. Por ejemplo, Cutzamala cierra normalmente en noviembre en un 80% de llenado promedio de 7 presas. Terminamos en 38 en noviembre, muy 38%. Hay presas aquí en el Bajío, en el norte, que están al 10% cuando deberían estar arriba del 50%. Hay quien piensa que estamos en promedio del 50%. No, estamos por debajo del 50% en una situación crítica. Cuando tú ves una presa, por ejemplo ahora Valle de Bravo,
que alarma al 30% de su capacidad, nos alarmamos, se prenden los focos rojos, las alertas. ¿Qué pasa con el acuífero? En el caso de la Ciudad de México está peor que Cutzamala, es decir, está muy abajo, pero no lo vemos. Y al no verlo no se aprecia el riesgo en el que nos estamos enfrentando. Entonces la propuesta que nosotros hacemos es tecnificación, que sí existe, de hecho en Celaya ya lo están haciendo, no lo estamos haciendo en la Ciudad de México, que es la vigilancia del acuífero. O sea, sí hay los mecanismos, las tecnologías para ir cuidando el acuífero. O sea, cómo va el nivel estático y dinámico en función de los bombeos y cómo va bajando ese nivel estático en el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos una pérdida de 2 metros por año y tenemos un fondo, se llama acuitardo, el fondo de la cisterna, que son arcillas muy densas que llaman lutitas, ese es el fondo, ahí se acabó. Pero conforme te estás acercando a la parte, digamos, más profunda del acuífero, hay mayor concentración de metales. Entonces viene el problema de la potabilización. Correcto. O sea, tú tienes ciertos sistemas de potabilización aptos hasta cierto nivel. Cuando ya se te presenta arsénico, flúor, mercurio, estás en otro problema. Porque entonces la potabilización requiere procesos muy costosos y muy complejos, que debes hacerlo. Claro. Porque la obligación de un municipio es entregar agua de calidad para las personas humano, claro, que cumplan la norma 127 de la Secretaría de Salud, que es una norma estricta. Entonces, claro, cuando llegas a esos niveles de metales, no puedes potabilizarla con las potabilizadoras que tienes, ni tienes el recurso para esa potabilización. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cuidar el acuífero. ¿Qué está pasando? Que tenemos mucha más explotación que recarga, cuando en realidad deberíamos de estar en el equilibrio. La ciencia, digamos, hidrológica en materia de aguas subterráneas dice que tú no deberías de extraer más del 40% de la recarga anual estimada. No, o sea, 0.4 del nivel de recarga que tienes calculado, que se calcula por escurrimientos y filtraciones. Bueno, en la Ciudad de México estamos excediendo 4 veces arriba, claro, de la capacidad de recarga, que equivale a un 600%. Es una cosa ilógica, ¿no? Entonces yo digo, el problema de la Ciudad de México es que es el agotamiento del acuífero. Y la autoridad actual de la Ciudad de México, frente a una crisis evidente, obvia, dice, no hay ningún problema. Tenemos agua, ese es justo métanle más popotes al acuífero y saquen más agua. ¿Cómo es posible ese nivel de irresponsabilidad? La ley establece que la condición de sequía extrema sí es desastre natural. Por supuesto. O sea, no es solo el terremoto o el huracán. No, la sequía extrema y excepcional del año pasado configuran el desastre natural que no decretó el gobierno. Es una cadena. Cuando no había lluvia, debió haber declarado emergencia. Y cuando la lluvia causó ya el daño, debió haber declarado el desastre natural. ¿Por qué? Porque detona todo un protocolo de apoyo a la población más afectada. Por ejemplo, en el centro norte, unidades de riego, distritos de riego, que no pudieron concluir su ciclo o que no van a tener el ciclo primavera-verano. Luego, hay municipios que no tienen agua en este momento, producto de que se secaron las presas, o por ejemplo, en la zona meridional del Valle de México, hay municipios que dependían de Cutzamala en un alto porcentaje y que ahora Cutzamala se ha bajado a un mínimo, ¿no? Ahora, en el tema que mencionaste, que acabo de estar en un foro muy importante de sustentabilidad hídrica que organizó el Consejo Agroalimentario de Guanajuato, que me pareció muy importante, muchos de ellos están trabajando en el sentido correcto. ¿Qué pasa cuando tú tienes un acuífero con alto contenido de arsénico? O resuelves el problema del arsénico con tratamiento muy costoso, o inviertes el sentido del uso de la potabilización. Entonces, están planteando tomar el agua de la presa Solís, potabilizarla, enviarla como agua potable para el municipio, y el agua del drenaje municipal lo llevas a un tratamiento primario y lo llevas al cultivo a las unidades de riego. Ese intercambio de agua es lo que, desde mi punto de vista, es el futuro. Correcto. En este mismo sentido, pues no hay Fonden, no hay manera en este momento, pues más que esperar a que llueva, y aún así, lloviendo no es una garantía el que se pueda recuperar. También en algún momento llegué a escuchar a usted decir que el problema también era pues la urbanización, llueve a cántaros y se inundan las calles.
pero toda esa agua termina justamente en el drenaje, no termina donde debe de terminar, que es en los mantos acuíferos, en estos acuíferos para poderlos nutrir. En este sentido, además de esa tecnificación, se requiere de una planeación urbana, hacer, no sé, he escuchado el término, y si no, corríjame, de estos pozos de lluvia, captación de absorción de lluvia. ¿Se pueden hacer? ¿Hay que invertirle? ¿Qué es lo que hay que hacer? Digo, ya el problema ya está. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Son muchas acciones de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Lo más importante es la visión de más largo plazo, la visión de cuenca, de manera que se vea de forma más integral el tema del agua, ¿no? Muy asociado a lo que tú mencionaste, la planeación. Me da mucho gusto también haber visto en este foro, que lo que ya he visto en otros estados de la República, el famoso INPLAN, asociado a un consejo de administración del organismo de agua. Es decir, el Instituto de Planeación Urbana, que tiene un programa de más largo plazo, asociado al plan hídrico, que igualmente debe ir en paralelo. Entonces, es muy importante mantener lo que en México no tenemos, la planeación de un fondo urbano, que es un concepto milenario, ¿no? Viene de los romanos, que originalmente pues, eran áreas de protección de las comunidades. No, lo que pasa es que los servicios están en función de una planificación del desarrollo urbano. Si tú te extiendes horizontalmente al infinito, como una mancha de aceite sobre agua, no vas a poder llevar los servicios. Y lo que está pasando en México es crecimientos muy desordenados, invasiones en áreas importantes de recarga, áreas naturales, bosques, y luego una dispersión rural muy difícil de manejar. Entonces tenemos que ir a un ordenamiento territorial con un sistema municipal de planeación eficaz asociado al tema del agua, ¿no? Ahora, el tema de la disponibilidad está muy vinculado también a la tecnificación al máximo posible. Y yo creo que ustedes en Guanajuato, que son una potencia desde el punto de vista agrícola y agroalimentario, van en el camino correcto. Es la tecnificación al máximo maximorum, la innovación, la inteligencia artificial, la incorporación de jóvenes preparados en universidades que tengan realmente la visión de la actividad en el campo. Yo les he insistido, aquí está el futuro. Yo visito muchas unidades de riego en el país, distritos de riego, y me preocupa que en la mesa siempre tengo gente o de mi edad o mayores que yo. Y digo, ¿dónde están los chavos? ¿Dónde están los jóvenes? Y me dicen, no, mis hijos ya no quieren esto, porque es mucho sufrimiento, mucho riesgo, mucha inseguridad, muchas pérdidas y mucho trabajo. Es exactamente al revés. Lo que los jóvenes deben de entender es que aquí está la oportunidad del futuro. Correcto. Y yo creo que la tecnificación es el camino para el tema del agua, ¿no? Correcto. Y esa tecnificación tendría que ir de la mano, pues obviamente con las autoridades. Usted estuvo varios años al frente de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. ¿Será necesario que la CONAGUA se convierta en una secretaría? Bueno, primero la inversión. Acabo de presentar en el foro una gráfica muy ilustrativa que la voy a poner aquí con mi dedito, ¿no? En la administración del presidente Calderón tuvimos un crecimiento así vertical de inversión en tecnificación de riego agrícola que se duplicaba porque casi todos los programas eran de pari passu, es decir, el gobierno federal pone una cantidad, el usuario, el distrito de riego o el estado pone la otra. Entonces duplicábamos la inversión para tecnificación. Vino la siguiente administración y hay una inflexión de la curva, que dices, bueno, ¿por qué? La lógica, si tienes visión de largo plazo, entonces quiere decir que tienes que mantener una inversión sostenida todos los años. Ahora decimos nosotros de aquí al 50, que es lo que yo insisto. No, la siguiente administración bajó, y bajó fuertemente, pero la actual administración se cayó a prácticamente cero. Nuestra posición, al menos en lo personal, es una discusión, todavía no la tengo, digamos, muy completa, claro. Es o un fortalecimiento a una CONAGUA hiper cargada o recuperar la Secretaría del Agua, que era la gran Secretaría de Recursos Hidráulicos. ¿Por qué? Porque el agua es transversal en todo, absolutamente, ¿no? Desde la agricultura, público urbano, la industria, y todo depende realmente de una buena administración del agua, que ya vimos, la tendencia es a menor disponibilidad y por lo tanto tenemos que echar mano de nuevas tecnologías, la desalinización de agua de mar, el trasvase de cuencas, que es un problema, pero también hay que intentarlo, pero lo más importante es el buen uso del agua en tu región. Es decir, en realidad, al menos por ejemplo en la cuenca del Valle de México, en la cuenca del Valle de México nos llueve 3 veces todos los consumos en su máximo requerido.
y no aprovechamos prácticamente nada de la lluvia, ¿no? Entonces hay que procurar primero el aprovechamiento al máximo, la tecnificación al máximo y luego todas las alternativas que tienes. Pero bueno, si es Secretaría o es Conagua, es un tema todavía discutible. Necesitamos mejorar mucho, necesitamos una nueva la ley general que garantice el derecho humano, reforzar la ley de aguas nacionales, o sea, las dos leyes, no como presenta actualmente el Congreso, quiere una ley que sustituya la ley de aguas nacionales, que es un error. Realmente el decreto del derecho humano al agua, publicado, nunca habló de derogar la ley de aguas nacionales. No, simplemente es una ley general que garantice las competencias concurrentes en los 3 órdenes de gobierno para que haya agua realmente para toda la población y luego una ley de aguas nacionales que administre todo el tema relacionado con infraestructura, tecnificación, etcétera, ¿no? ¿A quién le corresponde entonces esta tecnificación? ¿A las autoridades, al agricultor? ¿A quién le corresponde toda esta parte? ¿Al empresario? Yo creo que las organizaciones, cuando se fortalecen, tienen capacidad suficiente para lograr esa tecnificación. ¿Por qué? Porque un distrito de riego, una unidad de riego, una empresa potente, tiene capacidad de financiamiento. Porque al final de cuentas todo es una financiación, ¿no? Sin embargo, a nivel nacional el problema es tan grave que sí se requiere un apoyo subsidiario que lo teníamos nosotros. Es decir, en la Federación nosotros aplicamos recursos muy importantes a la tecnificación, tanto del riego como de los organismos operadores, con grandes cantidades de recursos, pero siempre con pari passu. Por ejemplo, y quiero aquí hacer una denuncia fuerte, nosotros establecimos un programa que se llama PRODER, Programa de Devolución de Derechos, porque los municipios históricamente no pagaban el derecho de agua en bloque, que no era mucho, pero que al cabo de 20 años eran cantidades tremendas, ¿no? Entonces se lograron varios convenios, se estableció un programa en el que tú, municipio, me pagabas a mí con agua los derechos. Y yo te devolvía esa cantidad de derechos duplicada, o sea, con una cantidad adicional del mismo monto, solo para obras hidráulicas. Bueno, ese PRODER no lo ha devuelto Hacienda a Guanajuato, a ningún municipio de Guanajuato. Y yo no me explico esto, porque otros municipios que yo conozco sí han recibido la devolución del PRODER, y no municipios de Guanajuato y otros municipios, porque están obligados por ley, está en la ley. Pero hoy el municipio de Guanajuato, Celaya, Irapuato, no han recibido el PRODER. No me puedo explicar, es que hay que protestar, hay que insistir en que haya ese recurso. Porque te repito, el PRODER se devolvía al doble y eso permitía, le da mucho recurso tanto al organismo de agua como a las unidades de riego para tecnificación. Correcto. Ha hablado a lo largo de esta entrevista sobre este foro en el que participó aquí en el estado de Guanajuato. ¿Qué rescata de este foro? ¿Qué fue lo que se llevó? ¿Qué usted aportó en este foro? Platíquenos. En lo que yo estoy convencido, ¿no? Un buen gobierno no es para decir lo que se debe de hacer, ¿no? Sino que un buen gobierno es el que crea o genera las condiciones para que el usuario, el productor, el industrial, el agricultor haga lo mejor posible su función, alcance sus objetivos, tenga la mayor ganancia, la mayor utilidad. Y hubo mucha coincidencia. O sea, realmente la hoja de ruta que nosotros estamos construyendo va totalmente en paralelo a lo que aquí se presentó por parte de los paneles, por parte de los panelistas, ¿no? Tecnificación al máximo posible, participación de todos los usuarios en la administración, participación en los consejos de cuenca, que es fundamental de aquí en adelante, una participación activa de todos los organismos vivos de la sociedad, que son entes políticos, son apartidistas, pero son políticos. Los consejos, las asociaciones, las cámaras, los colegios profesionales deben de estar siempre presionando la necesidad de que un Estado se fortalece en función de la participación democrática de sus organismos, ¿no? Correcto. Finalmente, José Luis, un tema, aquí lo platicamos antes de entrar al aire, nuestros televidentes lo pudieron ver hace unos días, hablábamos de la problemática del agua en Guanajuato, quizás esta expertise esté usted más en la parte de la zona del distrito, de la zona de la Ciudad de México y de sus alrededores, de la zona metropolitana, pero bueno, tiene el pulso, seguramente tiene ese contacto con organismos aquí del estado de Guanajuato. Desde su perspectiva, y le hago esta pregunta para poder cerrar esta entrevista, ¿hay un riesgo
de una hora cero para Guanajuato, con todo lo que está ocurriendo en el Valle de México, que al final de cuentas pues puede tener un impacto en el estado de Guanajuato, que Guanajuato no depende tanto de las presas, sino de los acuíferos, y como lo decíamos, apenas estamos aquí metiendo tecnificación, que no sabemos al 100% cuánta agua hay. ¿Hay un riesgo para Guanajuato en el corto plazo de llegar a una hora cero? Sí, hay un riesgo. No es una cuestión alarmista o catastrofista, ¿no? Como te dije al principio, es un tema de disponibilidad y demanda, ¿no? La demanda va para arriba y la disponibilidad va para abajo. Pues eso tiene un límite evidente, es una cuestión científica, técnica, y lo podemos ver, lo podemos radiografiar. Si podemos ver cosas a través de ultrasonidos y otros sistemas, también podemos ver lo que es evidente, que el acuífero va hacia abajo y que Celaya, como Aguascalientes, como la Ciudad de México, como muchas ciudades en el país, dependemos básicamente de ese acuífero, es nuestra cisterna, ¿no? Entonces el problema que yo marco, más que al hablar de la hora cero, que sí la hay, que sí sería un riesgo catastrófico, impensable, es no llegar. Es decir, tenemos todos los elementos técnicos y científicos para no llegar a la hora cero, que sí es posible llegar, frente a gobiernos irresponsables que no piensan en la realidad de las cosas, que patean el bote y hay que lo resuelva. Oye, ¿cuándo viene la hora cero? No, pues mira, puede ser en 10 años, pues que lo haga el que sigue, ¿no? O que le caiga que le explote la bomba al que sigue. Eso es lo que no se vale. Entonces, ¿cuál es esa hora cero? Perder la principal fuente de abastecimiento de Celaya, hablando del acuífero de Celaya. Perder el acuífero del Valle de México, que es la principal fuente de 22 millones de habitantes. Claro que hay esa hora cero. ¿Cuál es el problema? Que cuando estemos cerca y cuando abras la llave y no tengas agua, y pasen días y no haya agua, y quizá más tiempo, es inmanejable porque no puedes controlar esa situación. Claro. O sea, es una amenaza a la seguridad nacional. Ahora, el problema está en el tiempo de respuesta, porque me dicen, bueno, pues tú traes agua de donde quieras, de sal agua del Golfo y la traes. Sí, claro, pero ¿y dónde están los proyectos ejecutivos? ¿Y dónde está el proyecto? ¿Y dónde está la construcción? O sea, cualquier programa o proyecto de recuperar disponibilidad o de nuevas fuentes de abastecimiento te lleva años, miles de millones de pesos y años de ejecución. Un proyecto ejecutivo te puede llevar 2 años. Una ejecución de un proyecto importante, 5, 7 años. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a manejar esta situación crítica en ese periodo? Nadie. Entonces, es una irresponsabilidad, es un absurdo que hoy diga la autoridad, tanto federal como de la Ciudad de México, por ejemplo, que aquí no lo dicen porque hay mucha más conciencia de que no hay problema, de que no hay crisis. Es falso. Hay una verdadera crisis, tenemos un problema de pérdida de disponibilidad muy grave, tenemos un problema de pérdida de acuíferos realmente crítico y o tomamos acciones o llegamos a la catástrofe. Ahora, sí hay solución, sí tenemos agua si lo manejamos bien, pero hay que empezar ya. Entonces mi propuesta es empezar en ese momento. No podemos no puede pasar más tiempo a partir de hoy. Correcto, exigirle a las autoridades tecnificación, exigirle a las autoridades más responsabilidad y al ciudadano común, que además de exigir a las autoridades, ¿qué debe de hacer? Mira, yo la verdad, ya con mucha experiencia te digo que noto buena respuesta de la ciudadanía. Más bien me preocupa que haya autoridades que le quieren pasar la bronca a la ciudadanía. Ahorita en la Ciudad de México, todas las autoridades se lo trasladan a, no, oye, cuida el agua, no. A nivel de ciudadanía sigue habiendo todavía poca conciencia, hay que mejorar mucho. El mensaje es, hay que cuidar el agua. Y yo aquí, el llamado que hago a los organismos operadores municipales es medición. O sea, no medimos el agua, no sabemos cuánto consumimos, ¿no? Cuando estás viendo tu boleta de electricidad y que te van a cortar la luz porque no pagas, ¿sabes cuántos kilowatt hora consumiste? ¿Qué pasó? Hoy consumí 400 cuando el mes pasado consumí 300 kilowatt hora. ¿Por qué? Porque te pueden cortar la luz y porque tienes que pagar cantidades mayores. Claro. ¿Por qué no lo hacemos con el agua, que es mucho más crítico que la energía eléctrica? Porque no se mide, porque no conocemos cómo se mide y porque no se cobra. Entonces aquí yo insisto, mucho cuidado del agua. Sí incorporar en nuestra vida personal hábitos, no me voy a meter yo en cosas personales, pero sí los hábitos son muy importantes para gastar menos agua, cumpliendo todo lo que tenemos que hacer, pero principalmente que los organismos operadores realmente, además de dar un buen servicio, tengan un sistema de medición. El problema en México es que no estamos midiendo. Se requiere macromedición por sectores, que todas las tomas domiciliarias, comerciales, industriales tengan su medidor y que todo el mundo contribuya
con su grano de arena en función de su consumo. El llamado que hago yo a toda la gente es que fíjate en lo que consumes, cuida el agua en casa. Claro, si no hay medidor, pues no nos damos cuenta de que hay una fuga. Hay que ser plomeros en la casa. Yo lo voy a decir, yo en la casa de ustedes no hay una pérdida de agua porque todo el día estoy vigilando, ¿no? Es decir, no podemos tener fugas de agua. Digo, una llave que gotea son miles de litros al día. Un sapo o un sistema de excusado que también está fugando, son muchísima agua que se pierde, ¿no? El uso de la manguera para pisos, coches, lavado, pues la manguera es el agua potable que consumimos. Entonces hay que ir cambiando, esto nos va a llevar tiempo, a manejo de tratamiento, aguas grises, líneas moradas, es decir, reutilizar el agua en condominios, en unidades habitacionales, principalmente de condominio, que es mucho más fácil, en unidades familiares, para que realmente aprovechemos mejor el agua. Correcto, pues José Luis Luege Tamargo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Realmente pues, nos llevamos con mucha información, con muchos datos, con una visión importante acerca del cuidado del agua, este mensaje para las autoridades, este mensaje también para los ciudadanos. Muchísimas gracias, José Luis Luege Tamargo, presidente de la Asociación Ciudad Posible. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor, y gracias a todo el equipo. Hasta aquí con esta segunda parte del programa especial El agua, la sangre de un país. Ya escuchó usted las palabras de José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua y actual presidente de la organización Ciudad Posible. Está en nuestras manos el poder cuidar el agua y evitar que la problemática que se vive a nivel nacional nos alcance en el estado de Guanajuato. Evitemos llegar a la llamada hora cero. Soy Víctor Gómez, gracias por su compañía. Continúe con la programación de Expresa TV. No todo es el gobierno, no los ciudadanos. Hay mucha gente que desperdicia el agua. Nos dedicamos a pescar, pero vamos a una parte que se llama Iramuco, Guanajuato. Pues para mí es la sangre del país. El agua, la sangre de un país.